¿Por qué misiones? Bueno, porque misiones es parte del plan de Dios para todos nosotros los que hemos creído en Él. Desde el principio, en la Escritura, nosotros vemos cómo el Señor diseñó un plan que incluía a todas las naciones. Vemos en Génesis 3:15 como una promesa de que la simiente de la mujer iba a tener la victoria sobre el enemigo. Vemos cómo en Génesis también Dios llama a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. A la luz de la Escritura, nosotros vemos cómo Dios había escogido a su pueblo para hacer bendición a otros, pero también estableció leyes y ordenanzas que iban dirigidos a los extranjeros que estaban entre ellos para hacer un testimonio de que el nombre de Dios era mucho mayor que el nombre de los otros dioses. Cuando nos acercamos a los profetas, vemos cómo esta profecía acerca de aquel que iba a venir también iba a marcar los tiempos en los que un día este rey nacería. Daniel, por su parte, cuando el rey Nabucodonosor lo pone a prueba, al final de cuentas, el mismo rey dice: bendito sea el Dios de Daniel, porque este es el Dios de dioses. Y obviamente cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, encontramos allí lo que Jesús mismo le dice a sus discípulos: vayan ustedes, hagan discípulos a todas las naciones, enséñenles todo lo que yo les he mandado, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Él mismo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero también vemos que Jesús dijo que Él era el que tenía autoridad para enviar a todos aquellos a los que Él estaba enviando. Así que, ¿por qué misiones? Porque es parte de lo que el corazón de Dios tiene, el anhelo de haber enviado a su Hijo Jesús para salvación de todo aquel que en Él cree. La iglesia en Guatemala es una iglesia que tiene esa capacidad. Y entonces la segunda pregunta es: ¿por qué es posible? Bueno, posible porque nosotros como iglesia ya tenemos a Cristo. Él nos ha confiado todas las riquezas de su poder. Nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu Santo nos capacita para hacer bendición a otros. La iglesia primitiva fue una iglesia que sufrió, una iglesia que tenía una visión expansiva de lo que Dios estaba haciendo. Y aunque quizás podamos pensar, bueno, la iglesia al principio se quedó en Jerusalén, no se movieron a Judea y a Samaria como Jesús lo había establecido. Bueno, al final del tiempo, la iglesia, en medio de la persecución, llegó a cumplir el propósito por el cual había sido puesta. Aquellos primeros discípulos se aferraron y Pablo mismo escribe: me esforcé en anunciar el evangelio en donde no había sido predicado. Así que es posible porque nosotros tenemos a Cristo, pero también esta misión es posible porque hoy en día los cristianos alrededor del mundo están marcados, esta generación, por una cantidad de recursos que están disponibles en cualquier medio que hacen que la misión pueda ser efectiva a otros. Hay millones de personas alrededor del mundo que no han conocido a Cristo. Hay muy pocos misioneros que están siendo enviados a las regiones en donde nunca se ha proclamado el nombre de Cristo. Para el 80% de las personas que creen en los bloques religiosos mayoritarios, para el 80% de ellos no hay una sola persona que pueda hablarles de Cristo. Los esfuerzos de la traducción de la Biblia involucran aquellos esfuerzos que son no solo de una traducción escrita, sino también de una traducción oral. Hay campañas, hay esfuerzos de concientización por la iglesia perseguida, y como iglesia es posible que tú y yo participemos doblando nuestras rodillas, intercediendo, pero también siendo partícipes generosamente del envío de los misioneros, del cuidado de los misioneros.
Así que es posible porque Cristo está con nosotros. Es posible porque tú y yo podemos participar. Y no importa qué edad tú tengas, cuál sea tu profesión, tu oficio, Dios te está llamando, Dios te está capacitando para que tú puedas participar activamente en la obra misionera. Así que yo quiero animarte a que puedas pensar en esto y juntos veamos que esta misión es posible para la edificación de la iglesia, pero también es posible para que muchos otros alrededor del mundo puedan llegar y conocer que Cristo es el Señor, que hay esperanza para el mundo, para aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, para esos bloques religiosos mayoritarios, para aquellos que viven en pobreza, en desnutrición. Hay maneras de llevar activamente el Evangelio. La iglesia puede participar en proyectos y la iglesia que se involucra en proyectos locales en los que obedece activamente al Señor es una iglesia que también va a poder pensar en manera expansiva y discipular a aquellos que puedan llegar a cruzar fronteras y ser parte del plan de Dios para la salvación de todo aquel que no ha creído en Cristo. ¡Qué gozo saber que somos portadores de esas buenas de esperanza! ¡Qué gozo saber que Dios está usándonos como iglesia en Guatemala con nuestros recursos! ¡Qué gozo saber que hay más de 90 misioneros guatemaltecos que están sirviendo en diferentes partes del mundo, sirviendo en diferentes contextos! ¡Qué gozo saber que somos partícipes de aquello que Dios nos ha encomendado! Si tú estás en tu casa preguntándote, ¿qué puedo hacer? Quizás tú puedes empezar a orar por estos misioneros que ya están en el campo misionero, para que sus iglesias sean iglesias que les acompañen, pero también que Cristo sea proclamado a través del testimonio de ellos, que sean fortalecidos en su fe, que sean animados y que la palabra del Señor pueda ser una fuente de vida para aquellos que les escuchan. Pero quizás tú te estás preparando para entrar a la universidad o tienes a alguien que sabe que se está preparando para hacer algo. Entonces ora y anímola para prepararse en aquello que puede llegar a ser de impacto a otros. Y que Dios nos permita ser creativos acerca de las maneras en las que pensamos de aquellos que no han conocido el Evangelio, para que esa creatividad también la podamos poner en acción y que otros puedan escuchar el mensaje de salvación en Cristo Jesús.